¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un pupurrí de historias aquí en su canal Latido de Corazón y Vida. Espero que lo puedan disfrutar y que puedan captar la esencia de cada historia. No olviden compartir, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse. La siguiente historia empieza así. Ella dejó a sus hermanas por años en la pobreza y cuando volvió, así la recibieron. Conmovedor. De lo que hay en el corazón, por Carlos Matthews. En el corazón de la selva peruana, en una pequeña aldea rodeada de exuberante vegetación y ríos serpentantes, vivía una familia de 3 niñas. La selva, con su verde intenso y sus sonidos siempre vibrantes, eran un refugio a la vez acogedor y desafiante. La vida en el pueblo aislado y autosuficiente había sido tranquila hasta que una rara enfermedad inesperada se llevaría a los padres de las niñas. La vida cambió drásticamente para Valeria, la mayor con 17 años, y sus hermanas Clara de 13 y Sofía de 5 años. Se creía que era brujería o algún maleficio que se los había llevado luego que sobre su padre recayera la responsabilidad de velar por la lucha contra la tala ilegal de árboles y su uso irresponsable. Ellos habían sido los promotores que las empresas o personas que llegaban por madera plantaran 3 árboles por cada uno que derribaban para llevárselas a otras ciudades. Había sido inevitable que muchos allí se vendieran, pero los padres de las niñas lucharon hasta que un día, sin que se lo esperasen, cayeron enfermos los 2. Al quedarse ellos en cama y delicados, las pequeñas recurrieron a una tía lejana, quien las había criado también en un momento en que sus padres se habían dedicado a trabajar. Ellos habían sido dueños de un aserradero de madera, vivían de negocios de la madera, pero su compromiso por recuperar la selva después de la tala era sobresaliente. Por cada árbol que se derribaba en una tala, ellos traían hasta 10 para sembrar por cada uno, e incluso algunos años después, estos ya estaban listos nuevamente para su tala. Su sistema y la manera de pensar que ellos tenían realmente era renovable. Así ellos habían encabezado un movimiento fuertemente, pues siempre habían hecho las cosas con conciencia. Los pobladores que no estaban de acuerdo un día de lluvia llegaron e intentaron incendiar el aserradero, con lo que se perdió gran parte del material, así como las máquinas principales, al igual que los operarios que trabajaban allí, quienes al ver que solo las niñas y una vieja anciana estaban quedando a cargo, desistieron de seguir trabajando y todo se paralizó. Hasta allí habían llegado las 3 hermanas, Valeria, Clara y Sofía, esta última de tan solo 5 años. Siendo pequeñas y teniendo a sus padres agonizando en cama en casa, aún habían intentado salvar lo poco que les quedaban, pero habían sido los taladores ilegales los que habían armado todo, destruyeron todo lo que podían. La lluvia se los había impedido. Era como si Dios intentaba protegerlas, a ellas de todas formas. Valeria quedó abatida abrazando a sus hermanas en medio del lodo que se había formado por la entrada de la turba y la lluvia que ya garuaba. Por otro lado, la enfermedad que había comenzado como una fiebre persistente en sus padres se convirtió en una amenaza mortal que rápidamente se apoderó de sus cuerpos. La casa de madera, construida con esmero por su padre, parecía una prisión que contenía la desesperanza. El primero en caer fue su padre, un hombre robusto cuya risa solía resonar en el hogar. La fiebre lo consumió rápidamente y sus fuerzas se desvanecieron como las hojas secas arrastradas por el viento. Valeria, con solo 17 años, trató de mantener la calma mientras veía cómo el hombre que la había levantado en sus hombros alguna vez cuando era pequeña, ahora se debilitaba en la cama frente a ella sin que nada ni nadie pudiera hacer algo al respecto. La habitación, antes cálida y acogedora, se había convertido en un lugar lleno de tristeza y preocupación. Así una tarde, mientras Valeria lo observaba como dormido, se acercó solo para descubrir que su padre ya no estaba más con ella. El llanto y la desesperación se apoderó de ellas. Su tía, quien dormía en el viejo sofá de la casa,
había estado trasnochada por cuidar a la madre de las niñas, cuando ahora los gritos y el llanto la despertaron de su sueño. Apenas y había cerrado los ojos por 2 horas y ahora se estaba despertando nuevamente ante esa escena. Los días siguientes la enfermedad se apoderó completamente de su madre con igual severidad. La madre de Valeria, una mujer de ternura infinita, también comenzó a perder terreno. Su voz, que solía cantar dulces canciones para sus hijas, se apagó gradualmente. Valeria y sus hermanas la escuchaban respirar con dificultad mientras el calor de la fiebre la envolvían. Cada día que pasaba sin una mejoría, el ambiente en la casa se volvía más sombrío y lúgubre. Las noches eran particularmente difíciles. Las niñas se acurrucaban en sus camas tratando de encontrar consuelo en medio de la oscuridad mientras escuchaban los susurros ahogados de su madre desde la habitación contigua. El sonido de la tos y los gemidos llenaban el aire y las lágrimas se derramaban silenciosamente mientras Valeria trataba de ser fuerte para que sus hermanas menores resistieran el llanto. Y no era que no habían hecho nada alguna vez. Estaban hasta el tope de medicamentos y análisis de laboratorios caros, estudios clínicos y viajes para dar con la enfermedad que los consumía día a día. Pero todo parecía apuntar que le habían hecho daño de otra manera. A casa habían llegado curanderos de las aldeas nativas, hombres y mujeres con diferentes rituales que al final solo le terminaron sacando el dinero, pues estos habían determinado que se había perdido el tiempo llevando a los padres de las pequeñas a los médicos. Ahora ellos estaban más allá de su alcance, habían dicho, y solo quedaba acompañarlos en su tramo final de sus vidas. La hechicería y los maleficios en los pueblos era conocido como armas para derribar enemigos que se oponían muchas veces a la sostenibilidad de la tala, y ambos esposos habían sido candidatos para esto. Una noche de septiembre, el silencio en la casa se volvió abrumador. Valeria, en un estado de agotamiento, se derrumbó en la cama abrazando a Clara y Sofía, que dormían a su lado. A lo lejos, el sonido de la selva parecía distante, como si el mundo exterior también estuviera conteniendo la respiración. La voz de su madre, que había sido su faro de esperanza, dejó de escucharse. La fiebre había ganado la batalla y el silencio se adueñó de la habitación. Durante todo ese tiempo, las oraciones de las niñas se escucharon en voz alta en su casa. Cuando el amanecer llegó, el hogar de Valeria estaba marcado por una tristeza profunda. La ausencia de su madre se sentía en cada rincón y el peso de la pérdida parecía aplastarles el pecho. La partida de su padre había dejado un vacío que ahora se sentía aún más grande sin la presencia de su madre. Valeria trató de consolar a Clara y Sofía, aunque su propio dolor era inmenso que apenas podía encontrar las palabras adecuadas para consolarlas. La comunidad de la aldea se unió en la dolorosa tarea de despedir a los padres de las niñas. No habían sido cualquiera, habían sido los máximos representantes en la defensa de la tala de los árboles en la selva. La ceremonia fue sencilla, acorde con las costumbres del pueblo. El grupo de vecinos, muchos con lágrimas en los ojos, se reunió para honrar a los fallecidos. Valeria, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto de tantos días y tanto sufrimiento, se aferró a sus hermanas mientras el cuerpo de sus padres eran llevados al cementerio local de la aldea. Todas las familias presentaron sus condolencias, menos una, los Antauro, familia que todos sabían que habían sido los responsables de tan triste escenario. Valeria lo sabía y todos lo comentaban. Ellos siempre habían utilizado este tipo de cosas para defenderse de sus enemigos y hasta ese momento se habían salido con las suyas. Pero ¿por qué Dios no había intervenido para salvar a los padres de las niñas si ellos habían sido buenos y justos? ¿Por qué las oraciones de las niñas y de la tía Elvira parecían no haber alcanzado los oídos del gran Dios? La respuesta se revelaría años después. Reza un dicho que dice que Dios permite que se infrinja dolor sobre los justos para que con el tiempo Él extienda su mano y muestre de esta manera que sí existe justicia en este mundo y que Él está presente. El proceso de entierro fue una experiencia desgarradora. La tierra de la selva, a menudo tan fértil y rica, parecía inadecuada para recibir a los seres queridos que habían dado vida y amor a sus hijas.
Mientras los hombres del pueblo cavaban las tumbas, Valeria y sus hermanas se aferraban a las pocas pertenencias que quedaban de sus padres. Una foto enmarcada, una manta tejida a mano y una pequeña colección de objetos que contaban la historia de una vida compartida. Cuando las tumbas fueron finalmente cubiertas, Valeria se arrodilló junto a ellas colocando flores frescas en señal de respeto y amor. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas mientras sus manos temblaban aún. Las otras personas del pueblo ofrecieron palabras de consuelo, pero nada podía llenar el vacío que había dejado la partida de sus padres. Las semanas siguientes se volvieron un torbellino de emociones y responsabilidades. Valeria, ahora con tan solo 17 años, se vio obligada a asumir el papel de cuidadora para Clara y Sofía. La carga era pesada tanto emocional como físicamente. Las niñas, aún en duelo, buscaban en Valeria un refugio, una fuente de fortaleza en medio de la desolación. El tiempo pasó, pero el dolor de la pérdida seguía presente. Valeria hacía todo lo posible por mantener la casa en orden y asegurar que sus hermanas tuvieran lo necesario. A pesar de la creciente sensación de agobio y desesperanza, ella no se había dado por vencida. Sentía que si ella se rendía, sus hermanas también caerían después de ella. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado con el recuerdo de sus padres y cada día era un recordatorio de lo que habían perdido. El pueblo observaba con simpatía y la tía Elvira, que vivía en una casa cercana, ofreció su ayuda. Se iría a vivir con ellas. Aunque su salud también estaba en declive, se convirtió en una figura maternal para las pequeñas. La presencia de la tía Elvira proporcionó una pequeña medida de alivio, pero el dolor de la pérdida seguía siendo una sombra constante. La ausencia de sus padres dejó una marca indeleble en las vidas de Valeria, Clara y Sofía. La vida en la selva continuó, pero para ellas, el mundo parecía haber cambiado irrevocablemente. A pesar de las adversidades, Valeria trató de mantenerse fuerte con la esperanza de que algún día pudiera ofrecer a sus hermanas un futuro mejor, lejos del dolor y la tristeza que había conocido. Desde ese día, las niñas quedaron bajo el cuidado de la tía Elvira, una mujer anciana y austera que vivía en una casa de madera a las afueras del pueblo. Ella se había ofrecido gustosamente a cuidarlas y ahora se mudaría a la casa donde antes habían vivido las pequeñas con sus padres. Elvira era una figura imponente, pero su corazón estaba cansado y su salud en declive. Con el tiempo su situación se volvió desesperante y la aldea se preparaba para la inevitable pérdida. Valeria, con su espíritu decidido, entendía que no podía quedarse esperando a que la situación empeorara. Le quedarían al menos algunos meses mientras ella pensaba en que el aserradero había quedado en ruinas y siendo joven aún temía represalias. Así que, habiendo escuchado algunas historias sobre Lima, la capital del país, un lugar donde las oportunidades parecían infinitas, con el corazón pesado pero lleno de esperanza, Valeria tomó una decisión. Viajaría a la ciudad grande para buscar un futuro mejor para sus hermanas y para ella misma. El día en que partió, besó a cada una de sus hermanas en la frente. Les dijo que se iba para cambiar sus vidas. No había futuro allí para ellas, ni siquiera para su tía. Hicieron una pequeña oración a Dios y empezó a alejarse de sus hermanas pequeñas. Con cada paso que daban, sus hermanas rompían en llanto, extendiendo sus manos en señal de resistencia a lo que Valeria estaba haciendo. Así la observaron hasta que su figura caminando se hizo cada vez más pequeña hasta el final del camino y se perdió. Equipada con una mochila vieja despintada por el tiempo, pasó por aquellas plantaciones que sus propios padres, con algunos hombres que habían pertenecido al movimiento, habían mandado a sembrar. Ahora otros los talaban después de más de 17 años, la misma edad que ella tenía. Una presión en sus fosas nasales le recordó la lucha de sus padres y la corrupción en el pueblo. Rompió a llorar. Los hombres allí talaban los árboles y deforestaban todo sin poner tan solo un árbol por cada uno que derribaban. Se iba para un futuro mejor. Dejó a su tía Elvira a cargo de la venta de las máquinas como chatarra y le encomendó que mientras ella buscaría trabajo, cuidara de las tierras de sus padres. Quizá un día la vida les sonreiría y al fin podrían hacer algo ellas teniendo más poder. El viaje a Lima no fue sencillo. El primer desafío fue el viaje desde la aldea hasta la ciudad. Los caminos eran tortuosos y las lluvias continuas hacían que el barro se convirtiera en una trampa peligrosa. Valeria
tuvo que enfrentarse a un interminable trayecto en un camión destartalado, rodeada de otros viajeros que compartían sus historias de esperanza y dificultad, sin contar con las escenas de deforestación que tuvo que ver sin poder hacer nada más. Valeria llegó a Lima en octubre de 1998, con la esperanza de que su valentía y su determinación le permitieran encontrar un futuro mejor. Sin embargo, la realidad de la gran ciudad pronto demostró ser mucho más dura de lo que había imaginado. La vibrante y caótica capital peruana, con sus luces y rascacielos, parecía un sueño lejano desde la perspectiva de su escasa experiencia y recursos. Los primeros días en Lima fueron un choque cultural brutal. Valeria se encontró en un laberinto de calles congestionadas y edificios altos que la hacían sentir aún más pequeña. Su único equipaje era aquella mochila gastada y el dinero que había llevado se desvaneció rápidamente en gastos inesperados y transporte. Sin un lugar seguro para quedarse y con poco dinero, Valeria pasó sus primeras noches en una pequeña y abarrotada pensión. La pensión era un lugar improvisado con camas apiladas en un cuarto oscuro y mal ventilado. El ambiente era opresivo y el ruido constante de la ciudad apenas permitía dormir. La pensión no tenía mucho que ofrecer. En términos de comodidad o seguridad estaba muy por debajo de lo que ella había pensado, pero era el único lugar que podía permitirse. El Estado enviaba comida allí y muchas veces los que estaban a cargo favorecían a unos e incluso se llevaban las provisiones para ellos mismos, teniendo ellos un buen sueldo incluso. Más injusticia, pensaba ella. A medida que pasaban los días, el dinero se acababa y las dificultades se multiplicaban. Valeria trató de encontrar trabajo lo más rápido posible pensando en cómo estarían sus hermanas allá con su tía, o quizá si su tía ya estuviera muerta. Pero la competencia era feroz y las oportunidades escasas. Cada mañana salía temprano en busca de empleos recorriendo las calles y entregando currículums en tiendas y oficinas. Sus intentos fueron en vano. Las respuestas eran siempre las mismas. Lo siento, no tenemos vacantes en este momento, o simplemente un silencioso rechazo. Las noches en la pensión se volvían cada vez más insoportables. La desesperación de Valeria creció al ver que sus ahorros se agotaban y que no podía conseguir trabajo. La falta de comida comenzó a hacer mella en su cuerpo. El estómago vacío se convirtió en una constante que la acompañaba cada día. Cada vez que se sentaba en una esquina de la ciudad para descansar, su mente estaba ocupada en cómo conseguir algo de comida. Una noche particularmente fría, Valeria se vio obligada a abandonar la pensión debido a que no pudo pagar el alquiler un mes más. Sin más opciones, se dirigió a una plaza cercana, un lugar donde algunos otros como ella se reunían para pasar la noche. El suelo de la plaza era duro y frío, y la única protección que tenía era una manta raída que había encontrado en un contenedor de ropa usada. Mientras el viento cortante pasaba a través de su ropa, Valeria trató de encontrar algún alivio, acurrucándose en una esquina. El hambre le era insoportable. No tenía más que una pequeña bolsa de pan que había comprado con lo poco que le quedaba. El pan estaba duro y rancio, y al masticarlo, Valeria sintió cómo la desesperación se apoderaba de ella. Cada bocado parecía ser un recordatorio cruel de su situación, pero era todo lo que podía permitirse hasta el momento. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Los ruidos de la ciudad, los murmullos de otros desamparados y el dolor en su estómago la mantenían despierta. En la oscuridad, su mente se llenó de pensamientos aterradores sobre su futuro y su capacidad para cumplir con su promesa de cuidar a sus hermanas. Cada vez que escuchaba pasos, su corazón latía con fuerza, temiendo que alguien intentara robarle lo poco que tenía o hasta abusar de ella. No lo sabía. El frío se hizo más intenso a medida que avanzaba la noche. Valeria trató de alejarse del viento y encontró refugio en un rincón detrás de una fuente en desuso. Se envolvió entonces en la manta lo mejor que pudo, pero el frío era implacable y el sueño no llegaba. Su cuerpo temblaba involuntariamente mientras luchaba por mantenerse caliente. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con el amanecer. Sus manos estaban entumecidas y su cuerpo se sentía agotado. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de rendirse. Se levantó y comenzó su día, continuando su búsqueda de empleo con una determinación renovada. Cada día era una prueba de resistencia y fuerza de voluntad,
pero Valeria no tenía otra opción que seguir adelante. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Valeria encontró un pequeño puesto de venta de textiles que buscaba un asistente. Aunque el trabajo era modesto y el salario no era alto, era una oportunidad y ella sin dudarlo lo tomaría. Sobre todo era un alivio. Aceptó sin dudarlo el puesto con gratitud y comenzó a trabajar inmediatamente, organizando y vendiendo productos en una tienda pequeña pero concurrida. Aunque las horas eran largas y el trabajo físico, Valeria se sintió aliviada de tener algo de estabilidad, aunque fuera temporal. Las primeras semanas en el nuevo trabajo fueron difíciles. Estaba sin dinero y tuvo que pedir varios adelantos de su sueldo para que comiera ella y para enviarle a sus hermanas, de quienes no sabía nada. Valeria tuvo que adaptarse a un horario riguroso y aprender rápidamente las habilidades necesarias para manejar las ventas y el inventario. Sin embargo, el trabajo le permitió ganar algo de dinero y por primera vez en semanas pudo permitirse algo más que el pan rancio que solía comer. A medida que sus condiciones mejoraban, ella trabajaba sin que nadie supiera la realidad por la que ella estaba atravesando. Del trabajo hacia un rincón en el parque y del parque al trabajo nuevamente, en el camino comprar pan y así poco a poco comprar desayuno y luego comer en un restaurante de manera digna. Esto fue todo un proceso, el cual le costó a ella muchas lágrimas y mucho sacrificio. A medida que sus condiciones mejoraban, también lo hacía su estado de ánimo, aunque los recuerdos de las noches en la plaza seguían presentes. Cada vez que miraba hacia atrás en esos días duros, Valeria sentía una mezcla de tristeza y orgullo. Había soportado el frío, el hambre y la desesperanza, pero su voluntad de salir adelante nunca flaqueó. Su experiencia en las calles de Lima fue un recordatorio constante de por qué había venido a la ciudad, para buscar un futuro mejor para ella y sus hermanas. Ese era el enunciado que resonaba en su mente, su corazón y el cual se transmitía en cada esfuerzo que llevaba a cabo para realizar las tareas que les eran encomendadas. A través de las adversidades, Valeria había encontrado una fortaleza interior que la impulsaba a seguir luchando. Mientras tanto, en la aldea, Clara y Sofía estaban preocupadas y sentían que Valeria las había abandonado. La noticia de la enfermedad de la tía Elvira había llegado tarde y las niñas sentían una mezcla de ira y tristeza. La vida en la selva se hacía cada vez más dura sin el apoyo de Valeria, pues el dinero aún no les había llegado y la presión se acumulaba en sus corazones jóvenes. Valeria continuó su lucha en Lima aprendiendo sobre el negocio y construyendo una red de contactos. Con el tiempo sus esfuerzos dieron frutos. Con el dinero ahorrado y un pequeño préstamo pudo abrir su propia tienda de ropa en un distrito comercial en expansión. La tienda se convirtió en un éxito y Valeria no tardó en hacer crecer su negocio. Años después, Valeria decidió regresar a la aldea. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas. La alegría de volver a ver a sus hermanas y la tristeza por la partida de la tía Elvira, que había fallecido poco antes de su regreso. La llegada de Valeria fue un evento conmovedor. Las niñas, ahora ya unas adolescentes, se vieron sorprendidas por la mujer fuerte y exitosa que había regresado a su hogar. Con un gesto de generosidad y amor, Valeria les propuso un nuevo comienzo. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Al morir su madre, la madrastra las echó de la casa, pero minutos después 2 lujosas camionetas vinieron por ellas. Así que no habiendo más obstáculos, las buscó. Ellas estaban dormiditas aún, incluso porque habían estado llorando la muerte de su padre por ya 3 días. Se habían envuelto en una frazada para descansar del trajín de esos días. Entonces, sin piedad alguna las jaloneó, les dio de manazos en la cara y sin tener consideración, incluso que estaban somnolientas, las echó a la calle. ¡Qué alivio sentía! Ya llegaba a la puerta de su nueva casa ahora, cuando de pronto 2 enormes y lujosas camionetas se detuvieron frente a las niñas y de allí descendió una mujer y las recogió. El sepelio había terminado.
La tristeza parecía ser un dolor latente en sus pequeñas mentes y corazones. Su padre había partido y no las podía proteger más de su verdugo, un enemigo que él mismo había metido en su casa. Habían sobrevivido abogando por el amor que su padre les tenía. Él las defendía, pero se suponía que él debió ver que esa mujer no las trataba bien y luego simplemente echarlas de su vida. Eso habían soñado durante mucho tiempo ellas, pero repentinamente, una noche, una llamada las consumiría por dentro. Su padre había dejado de existir tras un trágico accidente. ¿Cómo había sido posible eso, pensaba, si su padre siempre tomaba sus precauciones para viajar? Su madrastra había estado con él y había sobrevivido, pero lastimosamente su padre se le fue la vida esperando por ayuda en medio de la carretera, en un hecho confuso que terminó por llevarse al único protector que tenían. Hace un tiempo, ambas niñas recordaban haber estado frente a un juez. Era lo único que recordaban de su pasado. Luego de esto, terminaron viviendo con su padre. Eran aún pequeñas cuando vieron a su madre por última vez. Melina la recordaba a duras penas. Su padre no la había vuelto a mencionar nunca más, por alguna razón que ellas no recordaban. De allí, él era el que se había encargado de llevarlas a la escuela, cambiarlas, darles de comer. Era el que se encargaba de la casa y casi siempre estaba en casa con ellas. Solo los fines de semana, él pagaba a alguien para que se quedase con ellas, las atendiera y les diera de comer. Era el único día que a veces su padre tomaba para viajar a un lugar a supervisar una obra del cual él era el ingeniero. Durante algunos años, ellas vivieron así. Su padre solo viajaba cuando tenía que supervisar o presentarse a una obra. Luego de eso, la mayoría del tiempo se la pasaba con ellas, jugando, haciendo las tareas y toda la labor doméstica que había en la casa por hacer. Todo iba bien con ellas. Melina cumpliría los 8 años y Amanda 6, cuando una tarde su padre apareció con una mujer. Al principio todo parecía que era felicidad. La mujer no vivía con ellas, solo venía a verlas y pasaba un rato, hasta que un día se quedó a dormir y de esa vez jamás la volvieron a ver irse. Melina y Amanda estaban muy extrañadas con todo, pero se podía ver por la forma de hablar de aquella mujer y su manera de actuar que solo estaba por interés con su padre. La casa de ellas y de su padre tenía una piscina, y la mujer parecía no haber tenido alguna piscina en su vida alguna vez. Vivía allí, y mandó a su padre contratar a una empleada que se hiciera cargo de las cosas de la casa. Luego forzaba a su padre a comprar ropa, cosas para la casa que no parecían ser necesarias, adornos y tantas vanidades que ella no podía controlar. ¿De dónde la había sacado su padre? A ellas nunca se les había dicho. Tan solo de escuchar y ver sus modales, así como su insolencia, le hacían pensar que jamás había vivido en una casa así, ni tampoco con las comodidades. Ahora tenían una empleada y su padre ahora pasaba más tiempo con ella en la calle. Muchas cosas habían cambiado, pero sobre todo las tradiciones que por todos esos años ellas habían tenido con su padre. Poco a poco se olvidaron de las oraciones familiares y del tiempo especial que ellos solían tener juntos, los paseos los viernes y sábados. Ahora esa mujer absorbía todo el tiempo y lo ocupaba todo en la vida de su padre. Una tarde, mientras Amanda la menor estaba en su habitación, escuchó cuchicheos. Alguien hablaba en voz baja. Era el día libre para la empleada y no estaban más que ellas y la mujer de su padre en casa. Era hora de la siesta y la mujer creyó que las niñas dormían. Sin embargo, Amanda había estado a punto de dormirse cuando escuchó esos ruidos extraños. Sigilosamente bajó y entonces la vio. Era la mujer de su padre, la madrastra, quien hablaba por teléfono plácidamente. Lo que más le llamó la atención fue lo que le escuchó decir. «Ya casi es tiempo y nos casaremos. Entonces todo será mío. Cuando eso pase, yo te llamaré. No te desesperes. Él ha querido, pero yo le he dicho que aún no estaba lista. Le inventé 1000 excusas y no me ha tocado ni lo va a hacer. ¡Qué asco! Tiene a estas niñas que ya no soporto. La semana que viene nos casaremos y todo terminará. Más bien, ten listo tú todo el plan para sacarlo de mi camino rápido».
La mujer miró en todas las direcciones como mirando que nadie esté cerca por allí, y luego le dio un beso al teléfono y dijo: «Tengo que colgar, es hora de la siesta y es fin de semana. Él ya no demora en venir. Adiós». Amanda estaba muy confundida y corrió al cuarto de Melina para contarle lo que había escuchado. Tenía la respiración agitada y temblaba al saber que algo no andaba bien con esa mujer. Melina supo de inmediato que las cosas no estaban saliendo bien. Algo planeaba a aquella mujer. Desde ese día, ellas estuvieron a la defensiva con aquella mujer y los problemas empezaron a surgir. Se suponía que ella ahora vivía en la casa y debería hacerse cargo de algunas cosas allí, pero se la pasaba saliendo de compras en los salones de belleza y el vaso al fin se derramó cuando un día ella trajo a algunas mujeres que, aunque eran sus amigas, empezaron a beber y a fumar. Su padre no estaba esos días. Había ido a ver un proyecto en la sierra y las había dejado a cargo de ella. Lejos de ver que tengan lo necesario, la mujer solo mandó a pedir comida para sus amigas y dejó una pizza para ella. No había nada más que comer, porque no se habían hecho las compras que su padre había ordenado. Algo que había pasado era que al excederse en los gastos con su mujer, el dinero no les alcanzaba ya, por lo que tuvo que agarrar más contratos y ahora se ausentaba más confiándole a sus hijas a aquella mujer. Unos años después de ese incidente en el que las pequeñas se quejaron por primera vez con su padre, la mujer un día las encerró en su habitación y les prohibió salir. Haría una fiesta con sus amigas. En ese tiempo, las pequeñas observaban por la ventana. Habían hombres y mujeres y parecían ser todos de mala vida. Tenían los rostros que daban miedo. Las mujeres tenían un lenguaje muy básico y muy grosero, y solían escupir en el suelo luego que bebían un vaso de cerveza o alcohol. Rápidamente, el ambiente se llenó de humo por los cigarrillos, y con mucha pena y tristeza veían cómo el hogar que su padre había construido junto con ellas era destruido por malos hábitos y el hedor de aquella gente que parecía que jamás había estado en una casa tan bonita como la de ellas. Al terminar la fiesta aquel día, Amanda y Melina corrieron al baño porque habían estado aguantando ya por mucho tiempo. Al ir por los pasillos, el desorden, los envases de cerveza, así como las colillas de cigarro daban cuenta de la diversión sin medida que la madrastra había orquestado con sus amigos. Cada vez que su padre se iba, las fiestas eran más y más intensas y no tenían freno. Una semana antes, su padre les había dado la noticia que se iba a casar con aquella mujer. Amanda y Melina le suplicaban que esperase un poco más, pero su padre no lo entendía. «Algo anda mal con ella, te está engañando, por favor no lo hagas», le decía Melina, la mayor. La mujer que iba a ser su madrastra las observaba con una mirada frívola. Ella no se iba a quedar de brazos cruzados después de lo que las pequeñas le habían dicho a su padre. Amanda y Melina temían lo peor, y cuando éste se iba de la casa para el trabajo, le rogaron que las llevase con él. Sin embargo, el hombre estaba muy estresado como para aguantar un berrinche. Les había dicho. Las dejó llorando en la puerta mientras la mujer observó por la ventana que la camioneta de su padre se alejara lo suficiente como para reclamarles. «Así que ustedes no confían en mí. Pues tienen razón, saben que la tienen. Pero su padre sí confía en mí. Y digo, ¿quién va a poder confiar en dos mocosas consentidas y berrinchudas? Me casaré con su padre, pase lo que pase, quieran o no». Ese día Melina y Amanda se encerraron en su cuarto para no tener que llamar a la mujer de su padre. Juntaron sus mesadas para pedir comida. Así sobrevivirían los 3 días que ellas se quedaban con aquella mujer mientras su padre se iba al trabajo en la sierra. Así resistieron hasta que la boda se llevó a cabo. Ese día por primera vez su padre discutió con la mujer, pues ésta quiso cambiar toda la decoración a última hora, por lo que él le dijo que había gastado el dinero y que no se lo iban a devolver. «Mira, he trabajado duro para darte una boda muy significativa y créeme que estamos bien, pero si cambiamos todo, las cosas ya no andarán bien». La mujer lo miró extrañada y dijo: «Pero tú tienes el dinero, solo que no me lo quieres dar. ¿Cómo es que conduces una camioneta de lujo? Tienes esta casa y se pagan todos los servicios.
Eres un avaro y me doy cuenta que no me amas lo suficiente. La boda era de ensueño. Los invitados aguardaban, pero sobre todo invitados que ella había incluido en la lista, amigos que siempre la habían acompañado en las fiestas desenfrenadas que ella se había dado. Allí estaba Amanda y Melina. Podría reconocer a algunos de esa lista, quienes habían estado en su casa algunos días también. Observaban todo con una cara de desconformidad. Cada cierto tiempo ellas se tomaban de la mano esperando lo peor. Habían escuchado a su madrastra conversar por teléfono con alguien que no era su padre. Lo sabían por la forma como ella le había hablado aquel día y lo que hablaba. No había más que ellas pudieran hacer. No tenían el corazón lo suficientemente duro y frío como para hacer alguna travesura y arruinar el día que para su padre era el mejor. Hace mucho tiempo que no lo habían visto feliz. Ellas no lo habían visto sonreír de esa manera. Por un momento olvidaron lo que ellas habían presenciado con su madrastra y trataron de disfrutar con su padre el momento que para él era importante. Así al fin estaba casada con su padre. Las pequeñas la observaban de reojo y luego decidieron no interferir más en la felicidad de su padre. Pero a solo días de haberse llevado a cabo el matrimonio, ellos discutían. Su padre se tenía que ir a trabajar nuevamente y al parecer el matrimonio no se había consumado. Y eso era lo que a él lo tenía fuera de sí. Pero la madrastra astuta lo envolvió y al final él partió en su camioneta conformándose tan solo con un beso. Se había ido a hacer compras porque viajaría con ella, se la llevaría. Eso les hizo pensar que estaban aliviadas por un tiempo. Pero por otro lado, era la primera vez que la mujer aceptaba ir con su padre en su camioneta. Eso sí realmente era extraño. Se despidieron de su padre deseándole lo mejor. No creían que las cosas podrían ponerse mal. Su padre volvería en tan solo 2 días. Ellas podrían soportar. Ya se habían llenado de provisiones en su habitación, de donde no salían más que para ir al baño. Su madrastra no les cocinaba y ellas tendrían que sobrevivir como les fuese posible. Que su madrastra estuviera o no, no había diferencia. Ella igual pediría comida rápida. Por muy extraño que pareciera ese día, su madrastra no se les acercó. Salió de la casa cuando su padre tocó el claxon de la camioneta para recogerla. Nunca le habían tomado importancia a lo que ella hacía, pero ese día, justo ese día, les pareció realmente extraño. Sin embargo, ellas se concentraron en hacer sus tareas y sobrevivir mientras su padre regresaba. El viaje había sido supuestamente su luna de miel, pero como él tenía que trabajar, se la había llevado para cumplir con esa parte. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Eran las 2 de la mañana cuando el sonido de la puerta principal de la casa abriéndose las despertó. Habían comido hamburguesas con leche y eso les había dado sueño. No habían sentido ni siquiera los truenos por la tormenta. Amanda despertó, abrió los ojos y no se movió. No podría ser su madrastra, pues ella se había ido con su padre. Ellos deberían estar lejos ya. Así que solo quedaba una opción de sus múltiples teorías que ella se daba en su cabeza y se iban acumulando en su mente. El jadeo era fuerte, como si él o la persona que había entrado habría corrido por bastante tiempo. Luego se escucharon los pasos como que estaba descalza. El piso de madera estaba sonando mientras alguien caminaba. Entonces, sin que se lo esperasen, en medio del silencio, se escuchó una conversación. Era la voz de su madrastra. Estaba muy asustada y agitada. Había tanto silencio que se podía escuchar incluso el sonido que hacían las teclas del teléfono mientras la mujer trataba de recordar algún número. Y sí, pronto descubrieron que esa voz no era más que la de su madrastra. Parecía asustada. Amanda despertó y junto con Melina se pusieron de pie, avanzaron sigilosamente para dar con la sala. Allí estaba su madrastra, y aunque la luz estaba baja, ellas la pudieron reconocer, sobre todo por su voz. Tomó algunos documentos y salió de la casa sin decir palabra alguna. Ahora estaban aún más confundidas. Sin embargo, siempre solían ignorar las cosas en las que estaba metida su madrastra, aunque un ligero detalle se les había pasado desapercibido, y era que solo ella había regresado. ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué solo ella había regresado? Las horas corrieron y después de un par de horas,
un patrullero estaba fuera de la casa. Tocaron la puerta y ambas abrieron asustadas. ¿Se encontrará su madre? No, contestó Amanda. De nuestra madre verdadera no sabemos nada, pero nuestra madrastra acaba de salir. Entendemos. Miren, ella es la señora Berta. Se encargará de ustedes hasta que se aclare un asunto. La mujer, que también era oficial, lucía como una mujer amable. Se sentó junto a ellas y entonces, después de hablarles sobre la vida y la muerte, les dio la noticia que su padre había fallecido en un accidente. Sus respiraciones se fueron a 1000 y Amanda se desplomó de la impresión. ¿Cómo era posible?, se preguntaba Melina mientras intentaba cerrar todos los cabos, incluidos la idea de que su madrastra había llegado y se había ido nuevamente. ¿Qué había pasado realmente si ellos habían salido juntos? ¿Cómo es que ahora su padre había fallecido en un accidente? No había forma de mitigar el dolor que sentían. Su padre, un hombre abnegado, bueno, responsable, se había ido de esta vida y no se habían podido despedir de él. Fueron a reconocer el cuerpo de su padre y su madrastra estaba internada en alguna habitación. Pero ¿cómo era eso posible? Ella había llegado por sus propios medios a la casa, no hacía ni unas 4 horas, pero ahora estaba internada según lo que le decía la agente Berta. Fueron los peores días en sus cortas vidas, sin embargo lo asumieron con madurez. Lo único que le daba vuelta en la cabeza era que su madrastra extrañamente había llegado a la casa y se había llevado algunos documentos, para luego irse, y su padre había resultado muerto en el accidente en esa misma hora. Habían muchos cabos sueltos y en algún momento lo descubrirían. En el día del sepelio, ya su madrastra le habían dado de alta médica. Había sido ella la que había organizado la ceremonia, donde llegó la familia de su padre, entre primos, tíos y un hermano que había llegado del extranjero. Todos llegaban y les daban su pesar por lo ocurrido, al igual que con su madrastra. Sin embargo, Amanda y Melina no parecían muy convencidas con el final que había encontrado su padre. Las miradas se cruzaban y por alguna razón ellas y su madrastras no cruzaron palabras. Ya no tenían quien las defendiera o les diera seguridad. Siendo su madrastra casada con su padre, las posesiones pasaban a nombre de ella. Ella se haría cargo de todo. Simplemente no se lo creían. ¿Cómo había pasado esto?, se preguntaban en su pequeña mente ambas. 3 días de duelo. Los restos fueron velados en la casa y la familia, después del entierro, uno a uno se fue. Su madrastra no veía la hora. Había hecho un esfuerzo y se podía ver porque cada vez que entraba a la cocina por café o comida, su cara de tristeza se iba de su rostro rápidamente. Melina se le acercó desafiante para asustarla, pero Amanda la detuvo. «No es momento, hermana, ya habrá oportunidad», le dijo ella. Por fin se había ido todo el mundo. «Qué fastidio», dijo la madrastra. Había hablado en voz alta y no había tenido vergüenza. Cerró la puerta y mandó a los encargados de la funeraria que se llevasen todo rápidamente y les dio un dinero extra para que limpiaran. Parecía ahora un toro embravecido. Amanda y Melina la observaban desde el balcón y trataron de huir. Y tras algunas horas pudieron esconderse. Pero la mujer no se detenía en su búsqueda, así que, no habiendo más obstáculos, las buscó una vez más. Ellas estaban dormiditas aún, incluso porque habían estado llorando la muerte de su padre ya por 3 días. Se habían envuelto en una frazada para descansar del trajín de esos días. Entonces, sin piedad alguna, las jaloneó, les dio de manazos en la cara y, sin tener consideración incluso que estaban somnolientas, las echó a la calle. ¡Qué alivio sentía! Ya llegaba a la puerta de su casa ahora, la que había heredado por estar casada con aquel hombre, cuando de pronto 2 enormes y lujosas camionetas se detuvieron frente a las niñas y de allí descendió una mujer y las recogió de súbito. La mujer se quedó atónita. No comprendía lo que había pasado frente a ella. Se suponía que las niñas terminarían en la calle, pero ahora alguien se las había llevado en sus propias narices, como si habría estado esperando ese momento. Ella no sabía quién o quiénes habían sido. Sin embargo, estas personas le habían facilitado el trabajo. Ahora tenía lo que quería, la tarjeta de su marido, de la cual ella sabía que él tenía el dinero.
Luego estaba la camioneta y el dinero en el banco ahorrado. Eso ella suponía. Pero transcurrieron los días y ella había mandado a renovar toda la casa. Derribó las habitaciones. Había contratado un primer equipo de demolición. Luego compraría los materiales y contrataría otro equipo para construir. Una semana se iba a cumplir desde la muerte de su marido y de la desaparición repentina de aquellas niñas, sus hijastras. Sin embargo, el sábado, cuando tenía que ir por el dinero al banco para pagar al primer equipo que había llegado para demoler y corregir gran parte de la casa, descubriría una sorpresa que no se lo esperaba. La tarjeta estaba cerrada y el dinero de la cuenta no se podía retirar porque era un fondo que era solo para los estudios de sus hijas y solamente ellas, al cumplir los 18 años, lo podían retirar. No sabía qué hacer. Corrió al banco para ver qué pasaba con la tarjeta, solo para descubrir que esta no estaba a nombre de su marido, sino de Margaret Leguizamón. ¿Quién era esa mujer? Ahora estaba contra la pared con muchas cosas en la cabeza como para averiguar quién era. Lo único que sabía era que estaba arruinada. Lo único que estaba a nombre de su marido había sido la casa, y ella la había demolido en gran parte. Quiso vender la camioneta, y cuando fue por los papeles, se dio con otra sorpresa. La camioneta también estaba a nombre de aquella mujer. Nada era de él, y ella no lo había visto venir. No tenía el dinero ahora para pagarle a los obreros. No tenía el dinero para reconstruir la casa que acababa casi de derribar por completa, y tampoco tendría dinero para comer, ni para pagar los servicios que ya se vencían en el mes siguiente. No quería volver a la casa porque el jefe del equipo de demolición lo estaba esperando para que le pagara. Ella había robado un dinero. Lo tenía debajo de una maleta con la que había llegado a esa casa. Al llegar por el dinero, pasó por en medio de los reclamos de aquel hombre que esperaba su dinero para pagar a la gente que había demolido el interior de la casa. Qué increíble había sido. Lo único que a ella le había quedado por ser casada con el hombre era la casa, y ella misma la había demolido casi por completo. Se dio cuenta que había tomado una decisión apresurada. No tenían ventanas la casa porque ella las había mandado tirar para poder corregirla y poner una mampara. Tomó entonces los $2,000 que había guardado debajo de su maleta y que le había robado al marido suyo, y le pagó $1,500 y ya no tenía más que ese dinero. Ahora pensaba que con $500 no sobreviviría el mes. ¿Qué había pasado? No lo entendía. ¿Qué había salido mal en su plan? La mujer improvisó unas cortinas para protegerse del frío, y el hombre con el que ella había estado hablando no le contestó más las llamadas, al ver que no habían obtenido nada más que una casa destruida. Por más de un año, la mujer resistió trabajando en muchos lugares, pero como no estaba acostumbrada al trabajo, renunció varias veces. Estaba cansada. Una mañana, mientras se lamentaba de todo lo que había pasado, se le dio por averiguar sobre las niñas, qué había pasado con ellas. Para eso, huzgó entre las cosas personales de su marido, solo para descubrir más verdades que ella no había visto venir por estar ciega con su ambición. Allí entonces pacientemente leyó un paquete de documentación sobre un juicio que databa de más de 6 años. Un juez había fallado a favor de su marido, otorgándole la tenencia de sus hijas. En el documento también se detalló que la mujer, al ser la que trabajaba, le asignaría una pensión a través de una tarjeta. Y sí, era la misma tarjeta que ella se había quedado, pero que al morir el hombre, la madre de las niñas había cancelado. En el documento decía que parte del pacto había sido que ella le compraría una casa, lo pondría a nombre de él, pagaría los servicios así como los gastos de las niñas. La mujer, al leer esto, comprendió que ahora muchas cosas tenían sentido. Entonces, la mujer que se había llevado a las niñas ese día había sido nada más y nada menos que la madre de ellas. Al final del documento el juez decía: por cuanto la señora Margaret Leguizamón es una mujer muy ocupada, además de los indicios de una infidelidad, se le concede la tenencia absoluta a su ex esposo, quien las tendrá bajo su custodia hasta el día en que muera,
que será la única forma que las niñas podrán volver con su madre. Estaba acabada. Ella lo había planeado todo, pero no había pensado que eso podría ocurrir. No le quedaba otra que buscar un empleo y de una vez por todas quedarse allí. Reconstruiría la casa de a pocos. Ella no había tenido casa propia, nunca, alguna vez. Venía de un barrio peligroso, y eso le había parecido muy tentador. Sin embargo, el tiro le había salido por la culata. Días después, la mujer había tomado la decisión de despertarse temprano, a hacer borrón y cuenta nueva. Pero ese mismo día, 3 agentes de la policía la esperaban afuera de la casa. Las niñas la habían denunciado y junto con su madre, una mujer que en el pasado había sido muy descuidada por su trabajo, pues era una artista de la música, la hundieron en la cárcel. Así los días de aquella mujer llegaron a su fin al descubrirse que ésta había planeado todo con su amante que tenía. Hoy en día las pequeñas viajan con su madre a muchas partes del mundo. El pasado triste a veces vuelve por ellas, pero sobrepujan más los días de felicidad por su madre, quien las rescató en el momento que ellas la necesitaban más. ¡Qué historia, mis queridos amigos y amigas! Pensad en esto. Resistid las pruebas de la vida porque vienen de Dios para fortalecernos y perfeccionarnos. Resistid porque Dios nos da la prueba, pero fiel es Él, que junto con la prueba nos dará también la salida. Resistid porque Él es sabio y no nos dará más adversidad de la que podamos resistir. Soy tu amigo Carlos Matthews. Recibe de mi parte un abrazo a la distancia. Suscríbete y comparte esta historia. Conmigo será hasta la próxima historia.